Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos aquí en otra oportunidad que nos brinda nuestra iglesia de poder compartir la palabra del Señor. Y qué bien nos sentimos cuando podemos compartir este versículo, citas, historias bíblicas y podemos nosotros interpretarlo eh, en la actualidad de esas palabras, porque lo importante es que la Biblia es un libro histórico, podríamos decir, pero tiene una aplicación que es dinámica, que es actualizada, que se apega a la realidad de cada día y que es variable. O sea, qué interesante es poder conocer la Biblia y qué fuerza le da a uno, cuánta esperanza, cuánta fortaleza en conocer el final de la historia. Y en esta noche vamos a hablar, yo entiendo que cada vez que tenemos el chance y Dios nos da la oportunidad, Dios nos da el privilegio de poder hablar de algo que aplica al momento, al día, a la hora que estamos hablando. Entonces, si estamos hablando de esto ahora y usted está escuchando esto ahora, yo le aconsejaría que preste mucha atención, no por el interlocutor, no por la persona que habla, que es irrelevante en este caso, sino porque si Dios ha hecho esta cita con nosotros y me ha permitido a mí tener este espacio y me ha dado una palabra para traerle a justo en este instante, y usted está del otro lado, es posiblemente porque esa palabra tenga una aplicación importante para su vida en este momento. O sea, hay personas en este momento que necesitan escuchar lo que vamos a decir. Así que preste mucha atención a esta historia bíblica que entiendo que se ha hablado muy poco de estas citas. Y hoy le vamos a encontrar un significado bastante interesante, bastante profundo, bastante actual, muy acorde a lo que estamos viviendo. Y yo les pido, hermano, la mayor atención. Vamos a irnos al libro de Ruth capítulo 1, y empezando en el versículo 1 leemos siempre la palabra del Señor para que el nombre de Dios sea glorificado, y en ese ejercicio de glorificación divina nosotros recibimos edificación. Escuche bien, Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Gloria al Señor. Aleluya. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Vamos a hablar de historia bíblica de una familia justa que tiene una coyuntura especial y le toca vivir una etapa donde hay mucha hambre en la tierra. Y si hablamos de mucha hambre en la tierra, posiblemente de mucha escasez, de necesidades, de momentos difíciles, de estrechez. Bueno, se parece a lo que estoy viviendo yo en este instante. Y posiblemente tenga algo de parecido con algo que usted esté viviendo hoy. Y Dios viene a hablar justamente de ese tema. Había un hambre en la tierra. Y dice la Biblia que fueron a morar a los campos de Moab. Y escuche bien, esta familia en tiempo de hambre, lo normal es que usted haga que se mueva y se muevan a Moab. Cuando traducimos Moab al ordinario español, significa una tierra o terreno deseable. O sea, usted tiene hambre y usted va al lugar donde ¿qué? Donde puede ser que haya comida, donde es un terreno deseable. No estamos tomando en cuenta en este momento, la Biblia dice si esta familia consultó a Dios o no consultó, si era la voluntad de Dios o no era, si era el tiempo o no era, si era el lugar o no era, si era el momento o no era. Simplemente hambre, y hay una respuesta natural, hay un lugar, a una tierra deseable, a Moab. Quiero que tome esa nota ahí, porque en ocasiones nosotros, fruto de las circunstancias, de las limitaciones, de las situaciones, nos tenemos un impulso natural, físico, ordinario, material, terrenal, de movernos a Moab, al lugar deseable, al lugar donde hay comida, a donde nosotros entendemos, y muchas veces tomamos esa decisión sin considerar ni la voluntad de Dios, ni el tiempo, ni la confirmación, ni el propósito. Simplemente nos movemos y decimos, bueno, pero es que hay hambre, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí?
vamos a movernos. Tomen esa nota porque ese tema es importante. El lugar donde se movieron, Moab, tiene mucho sentido en esta historia. Si ustedes se fijan, esta familia no da muchos detalles, pero nosotros vamos a asumir de que era una familia bondadosa, era una familia ejemplar, es el tipo de vecinos que tú quisieras tener viviendo a tu lado. Una familia normal, si ustedes se fijan, dice la escritura, que el padre de la familia, o sea, el nombre de aquel varón, del varón que era el jefe de la familia, era Elimelech. Cuando traducimos Elimelech al español, significa mi Dios es rey. Era una familia de Elimelech, donde Dios era el rey de esa familia, era el centro de su hogar. Era una familia, podemos decir, y lo tomamos de esa interpretación, que creía en Dios, confiaba en Dios, en sus promesas. Era una familia bondadosa, de bien, cristianos, longevos. Eso representa esta familia de Elimelech, que como le digo, significa Elimelech, mi Dios es rey. Y si ustedes se fijan, esta familia íntegra, cristiana, que profesa a Dios, llega hambre a esa familia. Y uno se pregunta, pero Dios mío, ¿por qué en las casas de gente bondadosa, piadosa, creyentes, fieles a la palabra, llegan los problemas, las turbaciones, las enfermedades, los inconvenientes, llega el hambre, llega la escasez, el desempleo, la precariedad, las adversidades? O sea, es algo que nos preguntamos por qué, porque, y no que la queremos fácil. A veces tú dices, bueno, yo quisiera, no la quiero bien fácil, pero menos difícil. ¿Por qué tiene que ser tan difícil para muchas veces para los que profesan la fe? Y vemos aquí un ejemplo de una familia cristiana, bondadosa, normal, donde vive un periodo de gran hambre y se mueven en este momento naturalmente, basado posiblemente en los instintos, a Moab, que significa una tierra deseable. Pero si usted se fija, aunque este hombre de Dios, que significa mi Dios es rey, tiene una temporada complicada, difícil, muy tormentosa. Había una generalidad en toda la tierra, había una pestilencia, había una pandemia. Vamos a usar el término, vamos a transportarnos. Una pandemia existía en el momento y había una situación sin precedentes. Y este hombre, Elimelech, dice que su mujer se llamaba Noemí. Cuando traducimos Noemí al español normal, significa Noemí en el español nuestro, dulzura. Oiga bien, Elimelech, Dios es rey, mi Dios es rey, o es rey. La mujer dulzura, era una mujer ideal, una esposa ideal. Si usted busca proverbio y describe lo que es la mujer virtuosa, era Noemí, era una dulzura, era un bombón. Pero fíjese la interesante, tienen hambre, se mueven a una tierra que es deseable, y tienen dos hijos que se llaman Malón y Gelión. Primeramente, le explicamos que una familia cristiana, piadosa, vive una situación de escasez, de necesidad. A veces no entendemos por qué, pero eso pasa. Pasó en aquel tiempo y está pasando ahora. Y se da el evento donde esta familia tiene dos hijos. Uno se llama Malón, que significa debilitarse, enfermarse en español, y tienen otro hijo que se llama Kelión. Kelión, escuche bien, que significa languidez o decaimiento. Y miren cómo se da esta interesante historia, y la armamos completamente. Una familia de Dios en el centro, la esposa es una esposa virtuosa de proverbios, tiempo de hambre, y dentro del ser de la familia se da el Malón y el Kelión. Se da una languidez, se da un decaimiento, se da una enfermedad, podemos decir una depresión, un debilitamiento, que era significaba Malón, y un Kelión, que era un decaimiento también, una languidez. O sea, hambre. Somos cristianos, somos creyentes, pero tiene un momento difícil y puede gestarse en el seno de la familia esas características. Una pareja cristiana con esposo y esposa correctamente, una situación complicada puede generar en el seno de la familia debilitamiento, enfermedad, depresión, languidez, decaimiento. Puede generar un malón y un quelión. Preste usted bastante atención a esto. Y el tema de que la vida normal, generalmente hay conceptos donde se entiende muchas veces que cuando le va mal a una familia es porque algo hicieron mal. Y ese concepto viene de iglesias antiguas, inclusive iglesias en estos tiempos donde dice, bueno,
Si le va mal a la familia de Elimelech, algún pecado oculto debe haber ahí. Y no necesariamente es así, hermanos. Hay familias que lo están haciendo muy bien, que lo han hecho muy bien por años, que han confiado, que han creído, que han sido fieles, y aún así se presentan estos momentos críticos, delicados. Y ahí es donde a veces nos quedamos sin un consejo, sin una explicación, sin un aliento, porque ¿qué uno le dice a esas familias en momentos como ese? Bueno, difícil, complicado, pero en este mensaje hoy es para esas personas, este mensaje hoy es para esas familias. Y una crisis que puede llegar en un tema de falta de trabajo, puede llegar en una situación económica complicada, falta de alimentos, puede llegar en forma de enfermedad, puede llegar en forma de problemas familiares entre las parejas que se dan. Pero que somos cristianos, sí, pero hay problemas en el seno muchas veces de los esposos, esposas y esposos, que vienen muchas veces tal vez por la misma crisis económica que agudiza lo que es las relaciones, y hay relaciones complicadas y hay inclusive rupturas, hay divorcios. Divorcios que se manifiestan físicamente y se formalizan, y hay otros divorcios que se mantienen secretos, que hay parejas cristianas, creyentes, fieles, que están separados fruto de la crisis. Y entonces se dan esos temas. Hay una desvinculación posiblemente entre los hijos y los hijos haciendo lo que le parece, los padres preocupados con ese tema. Y entonces ese momento de hambre que vive esta iglesia, esta familia, puede representar cualquier situación que usted esté pasando ahora. Y les repito, no necesariamente significa que usted hizo algo mal. Esta familia, hasta donde vemos, estaba haciendo todo correcto y aún así llega la crisis. ¿Qué significa con eso? Que la crisis no discrimina. Por eso Jesús decía, la garantía que le doy es que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No puedo prometerle que no va a haber crisis, que no va a haber problemas, que no van a haber situaciones. Van a existir. Mi garantía y mi compromiso con ustedes es que voy a estar ahí con ustedes. Por eso dice, cuando pasen, cuando transiten, cuando circulen por valles de sombra y de muerte, no deben temer, porque es un tránsito, es algo provisional. Lo que pasa es que muchas veces cuando vivimos un momento tan difícil, pensamos que es el fin, que es algo definitivo, que ahí nos quedamos, que no va a haber una luz, y ese es uno de los errores tácticos que tenemos, porque si vemos la historia bíblica y hablamos en la clase anterior, recuerde bien en la oportunidad que tuvimos, del tercer día, y siempre es el tercer día. Entonces tiene el viernes, viene el sábado, pero siempre llega la resurrección, que es el domingo. Entonces, si hay una situación, una crisis, dice la Biblia que Dios nos envía una prueba que sea más fuerte, que esté fuera de tu manejo, de tu alcance natural y espiritual. Si Dios te envía la prueba, te dará en esa misma condición la posibilidad de salir, de rebasar. Y el otro día meditaba, yo decía, bueno, pero Dios, pero las pruebas, ¿cuál es el propósito? O sea, porque son tan intensas, son tan contundentes, son tan prolongadas, o sea, y yo no le veo a veces, y soy sincero, o sea, en momentos tanto sentido, porque no hay una brisita, un aliento, algo, una cosita favorable. Y meditaba y al final sentí en mi corazón, el Espíritu de Dios confió en mi espíritu, de que son tránsitos que aunque no lo entendamos, son necesarios. Hay promesas, hay cosas que vamos a acceder, no entendemos ahora por qué, pero yo le garantizo de que lo que hemos transitado, todo es necesario y nosotros al final vamos a poder glorificar a Dios por ese pasado, que ahora es difícil, que es tormentoso, que es complicado, que no se ve una esperanza, una luz. Nosotros le garantizamos, como dice la Biblia, que pensamientos de bien, dice Jehová, tiene para nosotros y no de mal. Pensamientos de bien tiene Él. Él estuvo en nuestro futuro y nos dice hoy que todo va a estar bien. En el mundo tendré aflicciones, nos dijo el maestro, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es bueno que usted sepa que en la vida se dan contrariedades y no necesariamente usted está actuando mal. Si tomamos, por ejemplo, Pablo, que fue un hombre misionero, un ejemplo elegido por el Señor. Pablo es un hombre que ha dejado huellas muy profundas en lo que es la historia bíblica y en la formación de los cristianos desde aquel tiempo hasta hoy. En una de sus travesías, cuando se dirigía a Roma, y Pablo no andaba perdiendo tiempo, era un hombre de un ministerio muy profundo, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 4, escuche bien, Hechos 27, 4, dice que desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Pablo
un hombre de Dios que anda haciendo la voluntad del Señor, que está, si ustedes ven la historia de Pablo, se ven que estuvo bajo múltiples presiones, pasó muchísimos padecimientos por hacer la voluntad de Dios, y dice que se encontró en ese momento con un viento fuerte de contra, que le hacía difícil mantener el curso. Otra versión dice, escuche bien, que porque el viento estaba soplando en nuestra contra y los vientos eran contrarios. Entonces, ¿por qué casos como el de Pablo, como el de nosotros, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos enfocados, que estamos creyendo, tenemos momentos, situaciones donde el viento está en contra, donde sopla fuerte en nuestra contra? Y dice aquí que se hacía difícil mantener el curso. Y uno dice, bueno, pero es que es tan difícil esta situación que hasta para ser un cristiano fiel se me hace difícil. Eso está hablando de ese momento, de los momentos que estamos viviendo, de que aún andando correctamente, tenemos esas eventualidades que nos azotan tan fuerte, que nos hace difícil mantener la dirección, el enfoque, la vista en Jesús, la fe en las promesas. De eso es que estamos hablando. Recuerda una cosa que el libro de Apocalipsis dice, que Jehová es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierre nadie puede abrir. Y un buen viento contrario, una puerta cerrada, no es necesariamente el fin de una historia. Y una situación difícil, y reiteramos, una puerta cerrada, no es una interrupción del plan, es un desvío, es una bifurcación hacia el verdadero plan, hacia el propósito. Amén. Y son esas crisis y esos momentos de hambre que nos hacen hacer cosas y movernos en direcciones que, si usted se pone a analizar, jamás lo hubiéramos hecho en condiciones normales, en condiciones de comodidad, en condiciones de abundancia. El hambre tiene un propósito y nos ha traído hasta aquí y nos va a llevar hacia donde nos dirigimos. Y no queremos sufrir, pero la Biblia está llena de historias y de múltiples historias de pueblos y personajes que tuvieron que transitar por un desierto tormentoso como una forma de poder acceder a la tierra prometida. Es un patrón. El desierto no es el fin. El desierto no dice lo que somos. El desierto no dice dónde terminaremos. El desierto es un tránsito que nos habilita, nos capacita, nos prepara para llegar a la tierra que fluye leche y miel, donde el pan no se consume con escasez. Y escuche bien, promesas que son vivas y que Dios confirma en esta noche. Deuteronomio 6, 10. Escuche bien, qué lindo, qué lindo. Una palabra que viene directamente desde el corazón de Dios a nosotros en este momento. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Mientras usted está enfocado en el problemita, en la escasez, en la situación que usted está quejando, si usted está turbado, y usted está debilitado, y usted está enfermo y depresivo, y está como usted quiera, Dios le está diciendo, mire, levanta la cabeza, mi amigo o mi amiga, porque ya ese problema está resuelto, ya yo te estoy conduciendo, ya te he decidido, ya he determinado conducirte a una tierra donde tú tienes cisternas, viñas y cosas que no hiciste, no plantaste, no cavaste, a olivares. Mi preocupación, dice Dios ahora mismo, que cuando tú te sacies y este tiempo pase y va a pasar, y llegue al momento de la abundancia que va a llegar, mantén el aterrizaje, mantén la humildad, mantén el enfoque y la conciencia de quién te llevó, que es Jehová. No te olvides jamás de mí. O sea que ya Dios no está en esta situación temporal, efímera, ya no está viendo el hambre en la tierra, aunque ahora mismo le existe. Él dice, te voy a llevar a un lugar de abundancia, de plenitud. Y mi preocupación ahora es que tú te mantengas aterrizado y no creas que tu fuerza te llevó ahí. Acuérdate que fui yo que te permití eso, y soy yo el que tengo la capacidad, el que doy y el que quito, el que cierro y el que abre.
Y estamos hablando no para que usted esté, nadie le gusta tener necesidad de escasez. Lo que estamos trabajando un tema para que usted sepa qué hacer cuando se presenta la necesidad, cuando es un momento de hambre, cuando es un momento crítico como el de ahora. Esta familia, como lo vemos, es una familia ejemplar, tiene hambre y entonces hacen un movimiento natural, que es lo que estamos tratando de evitar, porque ¿qué pasa? Cuando usted es fruto de las circunstancias, fruto de lo que la parte natural, humana, le está diciendo, fruto de la lectura física que usted tiene del porvenir, y no tomando en cuenta las promesas de Dios que son en sí en amén, cuando usted está en estas condiciones críticas y no sabe cómo manejarse, puede tomar decisiones que le cuesten todo. Esta familia le costó muchísimo. Porque esta familia dice que hubo hambre y se movió a Moab. Hemos dicho que Moab significa tierra deseable. Pero Moab para nada era el lugar que Dios tenía para ellos. Era el lugar de los enemigos de Dios. Entonces, en una situación de hambre, esta familia no conoce, no está firme en lo que es lo porvenir. Y entonces se mueve. Dios no le dijo que se fueran a Moab. No le dijo que se movieran. Y menos ese lugar que no es el adecuado. Entonces, vieron un sitio que yo entendieron que era el correcto. Y tomaron una decisión que, bueno, podría ser buena, porque es el sitio donde hay comida o donde se está la gente moviendo o donde vemos que está el futuro. Y ahí en esas decisiones que podrían lucir insignificantes está la clave de acceder finalmente a lo que Dios tiene o usted perderse en el camino. Eso es justamente lo que queremos esbozar en estos minutos que tenemos y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y con cosas que usted quiere hacer y que le estamos advirtiendo que tenga un poquito de cuidado y que pongamos en perspectiva esa decisión que queremos tomar y las promesas a ver si son coherentes. Porque si tomamos decisiones incorrectas en este momento que es definitivo, que es crítico, podrían costarnos muchísimo o más drástico aún, podría costarnos todo. Y esta familia tal vez si consulta a Dios, posiblemente Dios le hubiera dicho que se mantuvieran. Mantenerse firme hasta el fin. Esa es la clave. Y esto representa a cristianos y cristianas que tienen dificultades, diferencias ideológicas o de forma o de fondo, y se mueven a iglesia. Y andan brincando y han caminado 105 iglesias porque desde que se les presenta algo, se mueven. Desde que tienen hambre, se mueven a Moab. Significa estudiantes universitarios que se inscribieron en la universidad y que tuvieron una eventualidad o no estuvieron para el carro público o para la comida o para el libre, dejaron la universidad. Empleados o empleadas que estuvieron trabajando, bueno, y se les complicó el trabajo y lo dejaron. Esposos o esposos que desde que se complicó el matrimonio se divorciaron. Cristianos o cristianas que desde que se complicó renunciaron. Entonces, emprendedores que emprendieron y si se puso difícil, abandonaron. Y esos no son hombres de éxito y mujeres de éxito. Los hombres y las mujeres de éxito son los que permanecen, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados. Ahí que se prueba como el oro, la fe. Entonces usted no puede moverse inmediatamente tenga una dificultad. No puede soltar lo que tiene si se presenta una coyuntura. La clave en este camino es permanecer, la longevidad, la permanencia, la consistencia, la espera hasta el fin. Solo los que permanecen hasta el fin son salvos. Los pusilánimes, los de doble ánimo, los que se mueven con facilidad, los que se llevan del atractivo visual de Moab, esos tienen problemas en el reino. Cuando usted tiene un propósito grande como el que tenemos nosotros, usted tiene que saber bien dónde usted está y dónde Dios lo puso. Si se presenta una situación complicada, no se mueva. Siga una confirmación, sin una orden divina. Manténgase firme. Firme. Y eso es lo que está llamando el Señor en este momento, firmeza. Usted está por hacer 10,000 cosas que ha querido hacer y no la ha hecho algunas todavía esperando posiblemente este momento. No lo haga. Lo que usted está pensando y que estaba pensando hacer, no lo haga, es incorrecto. Es una decisión fruto del calor del momento, fruto de la parte humana, fruto de la debilidad, del desgaste físico, emocional que usted ha vivido. No lo haga. No se mueva a Moab. Lo va a perder todo. Y un ejemplo es la historia. Este versículo brinca de un versículo a otro de que se mudaron y sin dar muchas explicaciones dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ya, se mueven, escuche bien, un movimiento que podría ser natural, que podría ser para bien, que lo consideramos prudente, sin consultar,
desafortunado, a destiempo, incorrecto, inoportuno, ya genera muerte. Puede ser una muerte física o puede ser espiritual. Pero el movimiento sin Dios, sin dirección, sin que sea la voluntad, siempre le va a generar muerte. Ya se murió uno, ya eliminé la cabeza de familia, ya no está. Llevamos uno. Y escuche bien, seguimos aquí el versículo. Y dice que los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Escuche bien, el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Noemí. Orfa, traducido al español, significa duro de servir, testarudo. Se casaron con una mujer y una de las mujeres se llamaba duro de servir, testarudo. Usted va a ver ahorita lo que genera, lo que produce, lo que tiene como consecuencia esas actitudes de testarudez, de tosudez, de dureza de servicio, lo que engendra. Y la otra, dice la Biblia, que se llamaba Ruth. Ruth, escuche bien, que significa Ruth, que significa amiga, compañero o apego. Escuche bien, una se llama Orfa, significa tosudez, duro de servir, testarudo, y Ruth, que significa amiga, compañero, apego. Se casan con esas dos mujeres. Escuche bien, vamos a ver en un segundito qué significa cada dos. Y dice, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Lo que es un simple movimiento, una simple acción que usted lo ve sencilla y simple. Algo, un movimiento sin la dirección, lo que genera. Moverse a Moab, a la tierra donde Dios no está, a donde Dios no lo ha mandado, a donde Dios no le ha dicho, a lo que usted no debería hacer, ya muere el papá y mueren los dos hijos. Ahora tenemos una tragedia familiar sin precedentes con la madre viuda y las dos nueras también viudas. Eso era una fatalidad, lo es ahora, pero era mucho más en la antigüedad. Qué triste esta historia. Cómo desencadenan eventos desafortunados, las acciones a destiempo, las acciones incorrectas, innecesarias, que históricamente los hijos de Dios toman. Dios le está hablando a alguien en este momento, no sé a quién, pero le pido que en el espíritu usted confirme eso y que usted enmiende lo que había decidido. No sabemos cómo murieron esa gente, no dice detalle de que si fue enfermedad, si fue un accidente, si fueron en qué, pero murieron. Y una mala decisión te va a robar a tu esposo, una mala decisión te va a robar a tus hijos, una mala decisión te va a robar las bendiciones, una mala decisión te va a llevar a la quiebra material y muy casi seguro a la quiebra espiritual, a la muerte física y a la muerte espiritual. Decisiones. Y oye, qué interesante, dice el versículo que entonces se levantó con sus nueras, habla de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escuche bien, había hambre en la tierra, ella se movió a Moab, el lugar donde no estaba Dios. Suceden mil fatalidades. Y usted sabe que al final del camino, donde ella estaba primero, que era donde Dios la había plantado, que era donde nunca debió moverse, ahí entonces Dios visita y hay pan en ese lugar. Y entonces ahora en Moab, en el lugar donde ella se movió y donde generó ese movimiento, unas fatalidades, cambió la historia de esa familia. Entonces ella dice, bueno, ya hay pan, vamos a movernos entonces de vuelta al lugar de donde nunca debimos haber salido. Y es interesante, ella escucha que hay pan donde ella vivía y dice la Biblia, comenzaron a caminar, o sea, se levantaron. Y se levantaron, puede ser que en sentido real o figurado estaban en el suelo. Y es normal que una gente después de pasar, una familia después de pasar tantas vicisitudes y tantas precariedades y tanta hambre, y esté caído, está en el suelo. Y una de las cosas que ella hizo inteligentísima, y una de las cosas que Dios quiere que usted haga hoy,
es que lo primero que usted tiene que hacer es levantarse. Levantarse de esa actitud que usted tiene bastante pobre, displicente, y algo que parece infantil, parece algo como muy básico. Y tiene que ceñirte los lomos y decir, hasta aquí pasé hambre, nunca más. Hermanos y hermanas, primera acción que hay que hacer inmediatamente. Y usted le buscará la interpretación, el significado, le buscará la profundidad. Levántese. Despiértase tú que duerme, dice la Biblia. Y no es solo levantarse, porque hay gente bueno que se levantan, pero no se mueven del lugar. Estas mujeres dijeron, dice la historia, que se levantaron y caminaron en dirección. Entonces no es solo levantarse, hay muchos que nos levantamos y nos quedamos levantados, que hay que hacerlo de primero, pero en el mismo sitio. Hay que salir del lugar o de la actitud o de la condición o de lo que sea que no es agradable a Dios, que es Moab, y movernos inmediatamente en la dirección a donde está el pan. El pan va a estar siempre en la dirección del Señor. Aunque lo otro no luzca atractivo, luzca voluminoso, luzca próspero, ahí va a haber muerte. Donde va a estar el pan siempre, físico y espiritual, material y el pan de vida, es en la dirección de Dios, en esa única dirección. Y mira qué interesante, esta mira dice a Orfa y a Ruth, miren, tengo que volver a mi pueblo, allá hay pan, ustedes son dos mujeres jóvenes, yo les aconsejo, son de aquí, que se queden aquí, que tengan marido, ustedes tienen todavía edad productiva, tengan familia y todo, porque ya las hago libres, son libres. Porque me dice, yo soy una mujer vieja, y si yo decidiera o pudiera tener hijos, no es cierto que tendré hijos y ustedes lo esperarán a que estén grandes y se casarán con ellos, o sea, es un imposible, o sea, ya no tenemos vínculo. Yo les pido que se queden aquí y me dejen ir sola, no tenemos que andar juntas. Y dice la Biblia, el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y esto tiene que ver con eso, con momentos críticos, están en la frontera, ella se va a dirigir al lugar donde hay pan, le dicen quédese, y ella alza la voz y llora, y eso representa a cristianos y cristianas que están en una coyuntura, en una frontera, necesitan tomar decisiones y saben cuál es la correcta, pero le llega el impulso solamente al llanto, no le llega a la acción. Y ahí entonces es donde se originan las orfas o los orfos y las Ruth. Ahí es que se identifica en este momento coyuntural quién de los cristianos es orfa y quién de los cristianos es Ruth. Recuerde que ya le dijimos hace unos momentos que Ruth significa amiga, compañera o apego, apegada. Mientras tanto, orfa significa duro de servicio o testarudo, testaruda. Y dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, que era la testaruda, que era la tosuda, que era la terca. Bueno, yo sé que el pan está de aquel lado. Hay cosas que tengo que hacer y hay otras que tengo que dejar de hacer. Pero no puedo. Soy terco, soy testarudo, soy duro de servicio. Lloro, me lamento, pero vuelvo atrás. Y dice la Biblia que nunca me agradará. Los que vuelven atrás no son dignos del reino. Pero Ruth, la amiga, la pegada, la compañera, dice que se quedó con su suegra. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, un versículo que vamos a finalizar con él, que termina nuestro estudio y que es el centro de esta parte ya definitiva. No me ruegues que me quede, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Gloria al Señor. Qué ejemplo de Ruth, de permanencia, de consistencia, de apego, de compromiso, de visión, de lo que es el propósito. Me quedo aquí firme, no me muevo. Y donde tú vayas, yo voy. Si no me bendices, no me voy. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y ustedes saben qué? Se dividieron. Ruth se fue con su suegra. Se quedó firme, permaneció.
y hoy tenemos un libro en la Biblia que se llama Ruth. Y hablamos de Ruth todavía hoy. Orfa, ni nos acordamos. La testaruda, los tosudos, los tercos, los duros de servir, la Biblia no le dedica tiempo, quedan en el anonimato, en el olvido. Pero la Ruth, las que permanecen firmes, las que sobrepasan el tiempo de hambre, las que están siempre hasta el final, esas quedan para siempre. Hermanos queridos, no tenemos nada más que agregar. Oramos a Dios para que añada siempre muchísima bendición a través de su palabra.